Compatriotas, estamos a apenas 12 días y algunas horas de las primarias, de las elecciones del próximo 12 de septiembre, en este 31 de agosto, y más que hablar ya de propuestas y de todo lo que venimos desarrollando, y por supuesto de distintas novedades que han ocurrido a lo largo de esta breve, pero por un lado exitosa y también azarosa campaña, quiero puntualizar en dos cuestiones, en dos situaciones que yo creo que con mucha entereza, con mucha determinación, ha enfrentado el Frente Patriota a lo largo de todas estas semanas. Y me refiero a la acción o al ataque que viene tanto desde el engaño como desde la propia violencia. Es decir, el Frente Patriota ha tenido que, de alguna forma, enfrentar a determinadas fuerzas, a determinados profetas del odio, que han enarbolado estas dos lamentables banderas que son la mentira y la violencia. En el caso de la mentira, lo que quiero señalar es que hay muchas formas de mentir. Una de las formas es negar la existencia o la participación de algo evidente. Realmente costó mucho que, fundamentalmente, hablando de los medios más centralistas, especialmente los medios porteños, siquiera aceptaran registrar o aunque sea mencionar para criticar la participación del Frente Patriota o de nuestras listas en estas elecciones. En lo personal, yo diría que, por ejemplo, encabezando la primera candidatura de lo que sería un distrito clave en nuestro país, como es la provincia de Buenos Aires, no hace falta que se los aclare hasta el momento, ¿no? Y separando lo que pueden ser medios locales, tanto del conurbano, del interior de la provincia, no he tenido ni un segundo de televisión. Ustedes habrán visto personajes hasta el hartazgo, habrán visto a otros candidatos hasta el hartazgo. Fuera de los spots, que a veces incluso saturan a la teleaudiencia de tantos que son, no se me ha invitado a ningún debate, no se me ha llamado ni siquiera para decirme buenos días o buenas noches. Eso acá y en cualquier lado del mundo se llama censura, ¿no es así? Es una forma de mentir, es una forma de negarle al votante, a la ciudadanía, la posibilidad de elegir otra opción o de conocer el conjunto del abanico de las opciones en juego. Esta situación, lo remarco, porque nosotros, como siempre señalo, nunca está de más aclararlo, no es que no solamente no tenemos nada contra el periodismo, sino que somos parte del periodismo, más allá de que muchos periodistas no nos acepten. Pertenecemos a un sindicato de prensa, en mi caso conduzco un programa y además soy director de una emisora y vengo desarrollando la actividad periodística hace bastantes años. Pero por eso no estoy haciendo ninguna generalización injusta, ni estoy hablando desde un lugar de discriminación o de rechazo a la actividad periodística, sino todo lo contrario. Al contrario, lo que quiero justamente señalar es que así como no existe un verdadero periodismo democrático, pluralista, en los medios centrales porteños, sí lo existe tanto en el conurbano, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en las provincias argentinas. Por ejemplo, cuando estuvimos recientemente en Mar del Plata, bueno, nos hizo una larga entrevista, por ejemplo, Telefe de Mar del Plata, estuvimos en los estudios de Radio Continental de Mar del Plata, en Necochea, por ejemplo, estuvimos en los estudios de Radio Mitre de Necochea, en Miramar hicimos una conferencia de prensa en la sede del club de el compañero Cristian Lococo, que es justamente uno de nuestros precandidatos a senadores provinciales por la quinta sección electoral.
En el caso de Balcarce, exactamente lo mismo. Hoy a la mañana estuve hablando con uno de los periodistas de mayor influencia y en una de las emisoras más escuchadas del municipio de Morón. Es decir, que esa actitud sectaria, discriminatoria, centralista de estos medios porteños no se condice con lo que pasa en otros lados. Y debo reconocer, porque nobleza obliga, quiero hacer una excepción. Muchos de ustedes habrán visto el largo reportaje, incluso en los propios estudios de Radio Colonia, que me hizo el periodista Chiche Helblum, con el cual tenemos profundas diferencias, pero que practica el periodismo de la manera tradicional, no diciendo todas las voces del pico para afuera, sino incluso sentando en su propio estudio seguramente a alguien con el cual no coincide en casi nada, ¿verdad? También quiero hacer esa salvedad. Hay un dicho que dice que existen las mentiras, las grandes mentiras y las encuestas. Es decir, otra forma muy clara de mentir es las encuestas, que a veces son pagas, a veces son direccionadas políticamente, y generalmente las verdaderas encuestas no se publican porque a veces perjudican a un intendente o a un gobernador o a un presidente. Por supuesto, está claro que nosotros, por lo menos públicamente, no figuramos en ninguna encuesta, lo cual no sucede en la faz privada. Gracias a Dios, nuestro movimiento, bueno, es un movimiento grande que también tiene muchos colaboradores, que también tiene sus fuentes de contacto, sus fuentes de información, y realmente a veces entendemos, entre comillas, por qué existe esta inquietud respecto del Frente Patriota, incluso a veces hasta los ataques, incluso verbales, salvajes por las redes sociales. Como le decía ayer al periodista Daniel Carrizo de la agencia Perio Red Online, tal vez estemos pisando algunos callos o algo más, con mucha más fuerza de la que a nosotros seguramente pensamos. Bueno, justamente de una fuente directa, venida del propio kirchnerismo, del propio oficialismo, hemos accedido, y 2 semanas atrás habíamos accedido a una de uno de los principales candidatos del macrismo, donde en este momento, y ustedes saben que nosotros hablamos con la verdad, con los datos que tenemos. A veces uno se pregunta, ¿por qué el Frente Patriota no figura en las encuestas? ¿No? Yo recuerdo que en la elección presidencial un encuestador, cuando nos tuvo que poner, puso 0.0%, ¿no? Es decir, directamente éramos el fantasma de la ópera. En este momento el Frente Patriota en la provincia de Buenos Aires tiene una proyección de votos entre el 2.8 y 3.2%. En toda la gama de las encuestas que no se están publicando, el Frente Patriota supera holgadamente las primarias, tiene una proyección promedio de unos 300.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Hay un municipio en particular, que no lo voy a mencionar para de alguna forma, en fin, no comprometer la fuente, que pertenece al conurbano, en donde ha habido un gran despliegue, una gran campaña, donde el Frente Patriota en este momento tiene una proyección de voto del 11%. Pero en el promedio hay municipios donde estamos mejor, hay municipios donde estamos peor, pero en todos se lucha igual, y para nosotros todas las luchas son valorables. Esa es la proyección. Evidentemente, a ver, si ustedes niegan algo, si ustedes dicen que algo no existe, o simplemente lo sacan de vez en cuando para herirlo o satanizarlo, y de repente ese algo, que en este caso, digo algo entre comillas, es una fuerza antisistema que, para sorpresa de muchos, ha tenido un crecimiento territorial extraordinario. Bueno, es como que seguramente esas encuestadoras y seguramente muchos medios del sistema van a estar en
en algún tipo de problema de credibilidad al día siguiente de la elección. Por supuesto, esto nosotros también lo planteamos no como una verdad revelada, simplemente manifestamos nuestras fuentes. Nosotros no tenemos la capacidad operativa ni los medios para hacer una encuesta. Estas encuestas se han hecho sobre una base de 12.000 y en otros casos de 15.000, 16.000 personas, con lo cual tienen de distintos puntos que habitualmente representan votos testigos. Así que nos parece muy creíble. Simplemente lo transmitimos como información y tal vez por eso uno puede empezar a entender por qué de determinadas reacciones. Sí, cuando se refieren a nosotros es para pegarnos. Nos ha pegado, por ejemplo, Infobae, nos pega La Nación, nos ha pegado Perfil, siempre mezclado con alguna imagen, a ver si pueden de alguna forma perjudicarnos, como nosotros. La verdad que en la elección del 2017, por la sentencia de la Corte Suprema, demostramos que somos, yo diría, no sé si uno de los pocos o el único partido realmente transparente que fue capaz de mostrar hasta su última documentación en todos los niveles de la justicia, llegar a la Corte Suprema y que la propia Procuración General de la Nación y todas las instancias de fiscalías nos dieran la razón frente a la campaña del 2017, es algo que al día de hoy no pueden digerir. Entonces, todos estamos de acuerdo en la crítica del sistema electoral, de las PASO. Nosotros de hace años venimos predicando que seríamos tan beneficiados como el resto de las fuerzas emergentes si se estableciera la boleta única, ¿verdad? Pero cuando tienen que empezar a criticar, vienen cuántos millones se gastan en estas elecciones a las cuales los partidos somos obligados a ir, siempre está la referencia y por qué se le paga tanto o cuánto al Frente Patriota, que es exactamente lo mismo que el resto de las fuerzas, ¿no? Entonces ahí sí se acuerdan de nosotros para que alguno diga, no, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? ¿Cómo se están dilapidando los fondos del Estado? Y yo pregunto, ¿por qué las fuerzas hegemónicas no plantean de una vez por todas la boleta única en el país? ¿Ustedes creen que nosotros estaríamos, por ejemplo, hoy en condiciones bajo este sistema electoral de pagar 40.000 fiscales, por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires, para evitar que nos roben? Con la boleta única evitaríamos todo eso. Pero no es que solamente se han quedado en la difamación, en la calumnia, también en los últimos tiempos han pasado a la violencia. Hemos tenido los hechos que ya comentamos, en el caso de Seiza, la rotura del local central, la destrucción de los carteles de propaganda de nuestro candidato, el pastor Sarubi. Hemos tenido detenciones, escuchen esto, detenciones en plena campaña de policías municipales con gente que simplemente está pegando columneros y haciendo propaganda como el resto, en Escobar, en Pilar, en Esteban Echeverría, con secuestro hasta del engrudo. Un cartel contratado, como ha pasado en el resto de los municipios, en Lanús, uno de esos carteles de 6 metros por 6 metros, fue retirado a los 15 minutos por la municipalidad. Se bajó un grupo numeroso y atacó a 2 o 3 compañeros que estaban haciendo una pegatina en La Matanza, uno de ellos fue bastante lastimado. Hemos tenido las amenazas contra la profesora Norma Morel en Moreno por parte de la izquierda, específicamente de Correpi, en una declaración firmada, entre otras cosas, por el PCT, el MST, el Polo Obrero, que después la izquierda se victimiza. Cuando hicimos un evento en la plaza principal de Malvinas Argentinas, tuvimos de manera, yo diría, hasta provocativa, un dron sobrevolando y pasando al ras sobre los manifestantes, casi como, bueno, no sé, yo digo que si hubiera tenido una ametralladora, la utiliza. Ha pasado de todo, también incluso con las listas constituidas ha habido hasta ofertas económicas sobre una cantidad de candidatos para que renunciaran al Frente Patriota y les ofrecían algún puesto, alguna ubicación en las municipalidades. Ha habido amenazas sobre empleados municipales o dirigentes sociales que de repente están al frente de un merendero o de un centro de acción social, de cortárseles, aquello que en definitiva están ayudando a la gente por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La última que ha ocurrido
que los propios referentes del municipio lo han detectado en un candidato que, digamos, de ubicaciones inferiores en las listas, pero que le habían encargado distribuir una cantidad de boletas y parece que había llegado a algún acuerdo con un sector de la municipalidad, entonces estaba cortando las boletas correspondientes a la sección electoral y a los diputados nacionales, y hasta, bueno, averiguamos que es una orden que intentó motorizarse del lado mismo de Cristina Kirchner, donde estaba tratando de que, bueno, ya que no se puede detener al Frente Patriota, tratar de alguna forma de sugerir o de embadurnar económicamente a alguna gente para ver si puede cortar boleta, porque su única obsesión es que no se forme, por ejemplo, un bloque de diputados nacionales en el Congreso Nacional. Pero lo más grave que hemos tenido fue lo que ocurrió en estos días, que fue en horas de la madrugada la quema del puesto, o el intento de quema parcial, fue un incendio parcial, del gazebo, del puesto que existe nada menos que en la plaza principal de San Miguel, a prácticamente 20 metros de la municipalidad, donde se bajó un auto, donde mejor dicho, de un auto se bajaron varios individuos, intentaron quemarlo, ellos no sabían que en ese momento estaba pernoctando de guardia un compañero que había dispuesto el referente de San Miguel, Gustavo Alfonso, bueno, que cuando lo vieron salieron en fuga. Imagínense que por suerte que estaba despierto, porque si no hubiera sido incendiado por esa acción, ¿no? Hubiera sido evidentemente una acción que ya de por sí es criminal, pero además hubiera sido un asesinato. Realmente absolutamente inadmisible todo lo que está pasando en medio del silencio de todos los medios. Pero resulta que dicen que al PCT algún militante del Frente Patriota le tapó 2 afiches y ya lo vimos en Diario Registrado, ya lo vimos en La Izquierda Diario y en todas esas fuentes, digamos, de desinformación, y ponían el Frente Patriota, ojo, el Frente Patriota de Biondini, porque finalmente yo termino siendo culpable de todo, vandalizó una sede del Frente de Izquierda, de estos niños que amenazaban a la profesora Norma Morel, que seguramente ellos u otros sectores estarán detrás de estos intentos de quema de nuestros puestos, de las amenazas, etcétera, etcétera. Pero, pese a todo, somos hueso duro de roer, prevaleceremos, porque las adversidades nos agigantan. Gracias a Dios se ha constituido una base militante, una base territorial extraordinaria, incluso asentada sobre los barrios más olvidados, por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, ni hablemos de distritos fogueados, como el caso de nuestra militancia en la capital federal, o de los compañeros que realmente han enfrentado todo también en Mendoza, o de aquellos que en estas elecciones, digamos, por el trámite de la personería no se han podido presentar, como el caso de Santa Fe, como el caso de Córdoba, como el caso de Corrientes, en fin, de todo el país. El Frente Patriota se agiganta en la adversidad, y en ese sentido hay 2 hechos que ya como cierre me interesa destacar. Es la fortaleza de nuestras mujeres. El otro día, en el acto que se hizo en la plaza de Esteban Echeverría, realmente me impactó mucho ver ahí en primera fila, de alguna forma representando evidentemente a nuestro querido compañero Marcos Brancacho, fallecido el año pasado. Estaba su mamá, ¿no?, con la cual nos estrechamos en un fuerte abrazo después del acto, y esa es una mujer nacionalista, esa es una mujer peronista. Lo que hablaba hace un rato, el diálogo que vamos a tener con Sandra Trejo, candidata a senadora, a diputada por la provincia de Mendoza, que precisamente ha tomado la bandera, enarbolado la bandera de Ricardo Tonelli, de su esposo, fallecido realmente hace muy poco. Y bueno, ese es el espíritu de nuestro frente, un frente que solamente predica esperanza, que predica el amor a la patria,
que está sufriendo permanentes ataques y que no se doblega, Por eso digo que con humildad, pero con determinación, vamos a prevalecer sobre el odio, sobre la mentira, sobre el engaño en todas sus formas y también sobre la violencia. Así que simplemente me gustaría terminar esta reflexión recordando en tiempos difíciles también una famosa frase del teniente general don Juan Domingo Perón. Algunos pretenden con el engaño o con la violencia, pero nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. Gracias por escucharme. Dios con nosotros. ¡Viva la patria!